Bienvenido a la intrigante historia de un hombre que revolucionó la tecnología, Steve Jobs, y el viaje que condujo a la creación de Apple Incorporated, una empresa que transformó el panorama de la comunicación y el entretenimiento. Únase a nosotros mientras profundizamos en las profundidades de esta extraordinaria narrativa, una narrativa caracterizada por la innovación, la determinación y, sobre todo, la visión. Nuestra historia comienza en un garaje suburbano, elaborado por dos jóvenes visionarios, Steve Jobs y Steve Wozniak. Era el año 1976, y su objetivo era audaz en su sencillez, para crear y vender ordenadores personales. Los dos emprendieron su tarea con fervor, trabajando incansablemente durante todo el día y, a menudo, hasta la noche. Su primer producto, la manzana i, surgió de este crisol de arduo trabajo. No contaba con una memoria enorme ni una interfaz llamativa, pero era el presagio de una revolución digital, que en última instancia redefiniría la forma en que los seres humanos interactúan con la información. Sin embargo, el viaje no fue un paseo por el parque. El año 1984 fue testigo de varios enfrentamientos entre Jobs y el consejo de administración de la empresa. Esto culminó en una lucha interna por el poder que finalmente condujo a su expulsión de la empresa que había ayudado a crear. A pesar de este revés, Jobs no estaba preparado para dejarlo. Su amor por la creación y su creencia inquebrantable en su visión lo impulsaron a otras vías. Estaba Pixar, una empresa en la que Jobs había invertido, que luego presentó varias películas animadas de gran éxito, pero el mayor triunfo de Jobs aún estaba por llegar. Apple, ahora asediada por una serie de productos fallidos, se pone a su regreso. El año 1997 marcó el regreso del hijo pródigo. En poco tiempo, Jobs introdujo una serie de dispositivos elegantes e innovadores que abrieron un camino a través del estancado sector tecnológico. La olla se agitó con la introducción del iMac en 1998, una computadora personal que encarnaba esencialmente el espíritu de Apple, una combinación perfecta de lenguaje de diseño distintivo, forma esbelta y funcionalidad robusta. Su interfaz fácil de usar y el icónico diseño todo en uno se convirtieron en un éxito instantáneo entre los consumidores. La marea estaba cambiando y el advenimiento del siglo XXI vio el cambio de paradigma. El mundo no estaba preparado para lo que se avecinaba. El lanzamiento del iPod en 2001 no solo revolucionó la forma en que consumíamos música, sino que sentó las bases para el meteórico ascenso de Apple en la industria tecnológica. En el año 2007, el IEEE otorgó el premio Milestone al equipo de Apple y a todos los innovadores originales. Pero este año trascendental tuvo un significado aún mayor. El lanzamiento del iPhone, una unión innovadora de un teléfono, un iPod y un comunicador de Internet, conmocionó a toda la industria tecnológica. El iPhone estaba 4 vinculado a la web, era una puerta de entrada a un depósito exponencial de información, entretenimiento y personas. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una parte integral de nuestras vidas, un símbolo de estatus, estilo y sofisticación. Pero Jobs tenía un último as bajo la manga, un dispositivo que cambiaría el juego una vez más. Había imaginado el iPad como un dispositivo mucho más grande que un teléfono móvil pero más pequeño que una computadora personal. Y en 2010, Jobs dio a conocer la iteración de la trayectoria de Apple, provocando una metamorfosis en el panorama digital en el que alguna vez fue pionera. Fiel a su carácter, Jobs había imbuido en la compañía Cupertino su visión, su perseverancia y su devoción a la perfección. Una organización que alguna vez estuvo al margen se había metamorfoseado en un gigante tecnológico. El 5 de octubre de 2011, el mundo lamentó la pérdida de un inconformista. Cáncer había reclamado a Steve Jobs a la edad de 56 años, dejando un legado inigualable. Hoy, Apple sigue siendo un testimonio de su visión, inmortalizada por una huella indeleble en el lienzo de la innovación humana. De hecho, Jobs había sido un individuo con un espíritu tenaz y una visión notable. Se atrevió a soñar cuando otros permanecían inactivos, creía en crear cambios desafiando el status quo, y dejó un legado que aún impacta el tejido de nuestra vida cotidiana, un Prometeo moderno que trajo fuego a la humanidad. Casi una década después del fallecimiento de Jobs, Apple continúa su impresionante viaje. El fuerte de la empresa reside no solo en su tecnología innovadora sino también en su estrategia de marketing perfeccionada. Hoy, el mundo considera a Apple como un símbolo de lujo, un estatus de identidad y un paradigma de innovación. También vale la pena mencionar el ejército de hombres y mujeres talentosos que Jobs había reunido durante su mandato en Apple. Son los héroes anónimos, los que convirtieron sus sueños en realidad, los que continuaron innovando en su ausencia y, en el proceso, alimentaron el legado de Apple. Imbuida de una cultura que venera la innovación, Apple continúa siendo pionera en tecnología. Un testimonio de ello es el Apple Watch, que integra perfectamente la tecnología con nuestra vida cotidiana. No es solo un reloj, sino un rastreador de actividad física, un dispositivo que salva vidas y una declaración de moda, todo en uno. Continuando con su tradición de lanzamientos innovadores, el compromiso de Apple de actualizar y mejorar sus dispositivos ha consolidado su posición como una de las empresas líderes en el mundo. La última incorporación, los AirPods de Apple, es un testimonio de su innovación continua. La historia de éxito de Apple no se debe únicamente a la innovación tecnológica.
La empresa Cupertino también ha tenido un profundo impacto en el ámbito del diseño. Sus dispositivos, caracterizados por sus diseños minimalistas y elegantes, han redefinido las expectativas de la gente sobre cómo debería ser la electrónica de consumo. Más allá de sus productos, Apple también ha creado una experiencia de cliente excepcional. Sus tiendas, ubicadas en ubicaciones globales privilegiadas, brindan más que un simple entorno de compras. Ofrecen un sentido de comunidad construido en torno a un amor compartido por todo lo relacionado con Apple. Mientras Apple avanza hacia territorios inexplorados de inteligencia artificial, realidad aumentada y vehículos autónomos, recordamos lo lejos que ha llegado la compañía, y la incertidumbre que enfrentó en sus primeros años. Es un testimonio de la determinación y visión de un hombre, Steve Jobs, y el equipo que formó. A pesar de su creciente dominio, Apple, al igual que su fundador, decide pasar hambre constantemente, nunca completamente satisfecha con lo que ha logrado. Cada año, establecen un nuevo punto de referencia para sí mismos, un testimonio de su incesante búsqueda de la perfección y la innovación. Varios líderes han ido y venido. Incluso después de la desaparición de Jobs, Apple ha tenido que aguantar sin su carismático líder. Pero con cada desafío, la empresa se ha vuelto más fuerte, más decidida y más determinante, destacándose como un faro de innovación tecnológica e influencia de los consumidores. La historia continúa desmoronándose mientras Apple se prepara para el futuro. En palabras de Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Con cada innovación, Apple consolida su legado y reaviva los sueños de un futuro guiado por la tecnología. Esta historia de Apple y Steve Jobs no es solo una lección de historia. Es una lección en vivo para empresas de todo el mundo, un testimonio del poder transformador del liderazgo visionario, la persistencia de un espíritu humano decidido y las oportunidades milagrosas que surgen cuando la tecnología y la humanidad encajan intrincadamente. Sobre todo, en esencia, la historia de Apple trata sobre un hombre que se atrevió a soñar de manera diferente, que se atrevió a traspasar los límites de lo que era posible, y que se esforzó por hacer que la tecnología fuera personal. Este hombre, esta visión, no es otro que Steve Jobs, un nombre grabado de manera indeleble en la historia y en nuestras vidas modernas. Mientras nos encontramos en la cúspide de tremendos avances tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el Internet de las cosas, una cosa se vuelve segura: Apple seguirá desempeñando un papel decisivo en la configuración de nuestro futuro digital, tal como lo ha hecho. Moldeado nuestro pasado digital. Todavía queda mucho por contar a medida que la historia de Apple continúa evolucionando. Pero una cosa es segura: mientras Apple continúe innovando tenazmente y desafíe el status quo, seguirá siendo un verdadero cambio de forma en el panorama tecnológico, alterando constantemente el curso de la civilización humana a través del poder de la tecnología. Cada año que pasa, Apple muestra la incesante búsqueda de innovación que lo impulsa. A medida que avanzamos hacia un mañana cada vez más digitalizado, Apple continúa avanzando, asegurándose de que nuestro futuro sea prometedor, y transformando nuestro mundo de maneras que solo se pueden imaginar en la era de Steve Jobs. Entonces, al concluir nuestro cautivador viaje a través de los anales de la historia de Apple, nos encontramos cautivados por una comprensión simple pero profunda. El mundo del mañana se forma en torno a las innovaciones de hoy, y en el centro de estas innovaciones se encuentra el símbolo de la manzana mordida. Apple Incorporated, un faro de ingenio y progresión humanos. Hoy, el capítulo evoluciona a medida que Apple sigue siendo la pionera, el criterio con el que se miden todas las demás empresas tecnológicas. ¿Seguirán reescribiendo las normas o serán víctimas de su propio legado? La narrativa está lejos de terminar. Se dice que lo mejor está por llegar, y creemos fervientemente que eso es cierto para la historia que comenzamos a narrarles hace algún tiempo, la apasionante e interminable historia de Apple. A medida que se desarrolla la historia, millones de aficionados a Apple en todo el mundo miran hacia el futuro con gran expectación. Porque, después de todo, en este mundo trepidante y en constante cambio, hemos llegado a confiar en el hecho de que Apple seguirá marcando el comienzo de avances tecnológicos más nuevos y brillantes que dan forma a nuestra realidad, tal como lo ha hecho durante los últimos años. El futuro que él imaginó, sigue siendo nuestro presente.